Pues justo para conversar sobre este controvertido programa está en la línea telefónica el licenciado Leonardo García Camarena. Él es presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Leonardo, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a ustedes, Feli y Juan, por esta oportunidad. Y sí, efectivamente, nosotros desde el día de ayer y el día de hoy hemos insistido en 3 ideas centrales, si me permites o si me permiten. Por favor, ¿cuáles son? Feli y Juan. La primera, si realmente lo que quieren resolver es el problema de la igualdad, hay suficientes problemas por donde empezar en materia educativa en el país, y la Ciudad de México no es la excepción. Desde escuelas sin piso, escuelas sin agua, escuelas sin bebederos, escuelas sin luz. No quieren por el lado material, vayámonos por el lado académico. El promedio de Planea 2015 reflejó que los alumnos de sexto de primaria no rebasan el 5.6 de calificación en materia de lenguaje y comunicación, o de 6 en materia de matemáticas, y esto nos va a meter en un problema muy muy serio, porque estamos trayendo generaciones que no están listas para poder insertarse, continuar sus estudios, etcétera. Segundo, el derecho a educar es de los padres, no es del Estado. El Estado no procrea hijos. Somos los padres de familia los que traemos hijos al mundo. Por lo tanto, el derecho primario, según la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, dice: es derecho primario de los padres educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, principios o valores. Y tercero, perdón, un momentito ahí, licenciado García Camarena. Y esta labor de los padres de educar no debe ser respaldada por la escuela, porque finalmente no se le está imponiendo a ningún niño ponerse falda o a una niña ponerse pantalón, simplemente se les está dando el derecho a que ellos tomen la opción, ¿no es así? Es que allá voy. El tercer elemento, aunque una falda más o un pantalón menos pareciera inocuo, pareciera insulso, pareciera inofensivo, realmente lo que nos preocupa es esa frasecita que agregaron al cuarto para las 12 cuando se aprobó la reciente reforma educativa. No estaba en los contenidos, no apareció en los foros, pero por presión del colectivo lésbico gay la metieron con calzador y salió aprobada, que dice: la educación debe contemplar una perspectiva de género. Eso significa que van a adoctrinar a nuestros hijos ideológicamente. Y el primer paso es esta falda, y no lo digo yo. En un programa hace cerca de 1 hora, en otro canal, para no meter gol, uno de los directivos de estos colectivos afirmó al aire: los niños no son propiedad de las familias y los padres no tienen derecho sobre sus hijos. Y dicen los abogados, Feli, Juan, amigos radioescuchas y televidentes, que a confesión de parte, relevo de pruebas, vienen por nuestros hijos. Por eso no estamos de acuerdo, aunque ahorita solo sea un asunto tan sin chiste como que el niño lleve falda a la escuela, si así lo quiere él o así lo quieren sus padres. Leonardo, entonces ustedes están completamente en contra de esta medida que bien han señalado las autoridades, que es opcional, que no ha sido una imposición, pero que también se trata de respeto a los derechos de los menores en poder utilizarlas o no, ya sea el gusto de cada uno de ellos. ¿Ustedes estarían buscando alguna alternativa para que no llegue a las escuelas porque consideran que sus hijos pudieran tener una preferencia sexual distinta y de esta manera entonces estar interfiriendo en su educación? No solamente por eso, Feli, Juan, amigos radioescuchas y televidentes, lo hacemos porque atrás hay una ideología de género que afecta de manera verdadera, casi siempre irreversible, a los menores de edad. ¿Y cuál es esta ideología de género? Bueno, pues conceptos como: oye, pues no hay 2 sexos, hay más de 2, y por lo tanto tú te puedes identificar con el género que quieras. ¿Dónde está esa documentación científica que comprueba eso? La mayoría de los estudios psiquiátricos dicen: es en el preescolar hasta la adolescencia, en la secundaria, donde los hijos necesitan forjar su identidad. Y lo recomendable es que todo el entorno refuerce su identidad biológica de nacimiento. Si de grande él no está conforme, aún así quiere hormonizarse, quiere cambiar su sexo, está en todo su derecho, pero enseñarle eso a nuestros peques, que es lo que está atrás,
no es la falda el problema, es lo que viene atrás de la falda, es lo que está atrás, eso es violencia innecesaria contra los niños. Por eso a tu pregunta, Feli y Juan, amigo Radio Escuchas, lo que nosotros tenemos pensado es una carta dirigida a la titular de la Ciudad de México y al secretario, diciéndole, 1, hay más necesidades que faldas o pantalones, 2, el derecho primario es de los padres, y 3, el tema del informe neutro no abona. No hay un estudio científico que diga que si el niño va con falda va a aprender más, o va a recibir menos, o va a ser tratado mejor o peor. Es más bien una ocurrencia ideológica, doctrinal. Segundo, vamos a arrancar una campaña de firmas a nivel nacional, pero focalizado a la Ciudad de México, para preguntarle a los papás si está de acuerdo que en su escuela sea el proceso. Si alguien en su casa quiere disfrazar a su hijo o de Superman y a su niña de la Mujer Maravilla, está en todo su derecho. Si le quiere poner pantalón o falda, está en todo su derecho. Pero en la escuela no es necesario, no abona, va a provocar más confusión que certeza. Y tercero, estamos preparando con un grupo de abogados un mecanismo de amparo universal para que cualquier papá que no esté de acuerdo con esta medida lo diga con toda la franqueza, con estos argumentos que ya hemos mencionado. ¿Qué nos mueve? Si realmente les interesa a la señora Sheinbaum y al secretario Moctezuma Barragán el interés superior de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debieran de hacerle caso a expertos en psicología social y en una serie de estudios científicos probados que una medida de esa naturaleza lo único que va a provocarles a los menores de edad es más confusión. Licenciado Leonardo García Camarena, pues antes de despedirme y de agradecerle que nos haya acompañado esta noche por la vía telefónica, sí déjeme aclararle que hay estudios psicológicos que determinan que la preferencia sexual o la identidad sexogenérica de los menores de edad es en los primeros 3 o 4 años de edad y es inconsciente. Estaremos muy pendientes del amparo que ustedes van a interponer y de nuevo muchas gracias, licenciado García Camarena. Yo le agradezco, Feli, Juan, amigo redescuchas, y si gusta, con sus estudios y nosotros con los nuestros, podemos continuar este diálogo. Buenas noches, gracias. Encantado.